Les bendiga en esta noche. Doy gracias a Dios que me permite estar aquí en esta noche. Este es el pastor Ronald Vélez. Una vez más quiero compartir un pensamiento. Quiero hablar de la sabiduría repartida. Me viene ese tema, la sabiduría repartida. Quiero hablar de la sabiduría repartida porque hay un problema humano y es que hay veces que como seres humanos nos gustaría sobresalir. Yo quiero hacer estos videos no con el propósito de sobresalir, no es con el propósito de ser famoso, sino de edificar, de que todos nos beneficiemos. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que busquemos los dones mejores. Y es porque busquemos los dones que edifiquen a todo el pueblo. En 1 capítulo 14 habla de que el don de lengua es un don que edifica a la persona que habla las lenguas. Pero dice que busquemos el don que edifique a todos, porque de qué nos vale, es verdad, hablar en lenguas para nosotros mismos y que no se interprete. O sea, que todo lo que se haga, sea las lenguas o sea el hablar la palabra de Dios, siempre haya el enfoque, el propósito, la meta, el propósito de que alguien reciba y sea suplido una necesidad espiritual en la persona. Porque a través del crecimiento y del conocimiento espiritual es que vamos perfeccionándonos y vamos mejorando y nuestra fe se fortalece en el Señor. Aquí el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 14, la iglesia en Corinto era una iglesia bien controversial, había muchos problemas. Y es asombroso porque el apóstol Pablo dice en el primer capítulo, en 1 Corintios capítulo 1, dice, a los santos, los cuales han sido santificados en Cristo Jesús, los cuales han sido enriquecidos en todo don, de tal manera que no les falta don alguno. Era una iglesia donde el poder de Dios se manifestaba en los dones. Sin embargo, acuérdense, no hay congregación perfecta. No hay cristiano. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el local, no es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Ah? La iglesia somos nosotros. Por eso dice el Señor, donde hayan dos o más en su nombre, ahí está Él. Donde quiera que se reúnan dos o más, lo dijo Cristo, dos o más, ahí está Él. Nos paramos en una esquina a hablar de la palabra de Dios, dos o tres hermanos, como me pasaba a mí muchas veces, y empezamos a hablar de la palabra de Dios, y nos ministrábamos. ¿Ah? Por eso en Colosenses dice que la palabra abunda entre vosotros, hablando entre vosotros, y no está hablando de cuando nos reunimos en un edificio, un grupo grande, es donde quiera que se encuentren los cristianos, sea uno, sean dos, sean tres, sean cuatro, cuando que compartan la palabra para edificarse, para crecer en el conocimiento de Dios. Y entonces, ¿por qué digo la sabiduría es compartida? Porque hay veces que he visto que se mete el espíritu de personas que quieren ser los únicos, los exclusivos, que quieren tener una revelación que nadie tenga. Y los corintios tenían ese problema. ¿Ah? Que se había metido un espíritu y había un grupo de cristianos que querían ser los exclusivos, que tener la revelación que más nadie tenía y tener seguidores. Y el propósito de tener un ministerio no es tener seguidores. ¿Ah? Pablo decía, gracias doy que no ha bautizado a nadie. ¿Ah? Porque Pablo no quería seguidores, Pablo quería que fueran seguidores de Cristo. ¿Ah? Entonces, Pablo decía, doy gracias, decía para el apóstol Pablo, ¿ah? decía, porque no busco agradar a los hombres, y si agradar a los hombres, no soy siervo de Dios, no soy siervo de Cristo. Porque no buscaba, decía a los corintios, no buscaba hacer nada para caerle bien a nadie.
no atacando a nadie, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, que es el propósito principal de cada hermano. Por eso en la iglesia, si usted busca la iglesia apostólica, el apóstol Pablo habla de que ponga en cada iglesia ancianos. No dice un anciano, dice anciano, porque el sistema de la iglesia de organización era varios líderes que compartían el liderato entre ellos para que así nadie se enseñoreara del grupo. Pablo habla de un tal Demóstenes que dice que se había adueñado de la congregación de tal manera que no recibía los que él enviaba. Creo que fue Pablo o Juan, perdonen si me equivoco. Pero la sabiduría, nosotros no tenemos una sabiduría perfecta. Todo lo que yo le hablo a usted tiene que ir a la Biblia y buscarlo. Yo siempre le digo a mi grupo, le decía a mi grupo cuando nos reuníamos, hermano, no vaya a creer lo que yo digo. Búsquelo en la Biblia y confirme lo que la palabra lo diga así. Porque Dios lo que apoya es la palabra, no mi interpretación de la palabra, sino lo que es correcto en la palabra de Dios. Por eso, lo que yo diga no tiene apoyo, sino compagina con lo que está revelado en la palabra. Pero tenemos que ser como los de Berea, que los de Berea dice que cada día, mientras le predicaban, ellos buscaban a ver si era conforme a la Escritura lo que se estaba diciendo. No podemos pensar, no hay nadie infalible, no hay hombre de Dios infalible. Entonces el conocimiento es compartido ¿para qué? Para que nadie se haga dueño y diga, no, yo soy el más que sé. Cuando usted ve a un líder que es el más que sabe y que él es correcto en todo, mire, yo siempre le digo a todo el mundo, cuando usted se reúne en un lugar, sea un predicador, sea quien sea, todos cometemos errores predicando, todos cometemos errores enseñando, porque el instrumento no es perfecto, la revelación de Dios es perfecta, pero el instrumento al cual es revelada la revelación somos imperfectos. Los únicos que tuvieron una revelación precisa fueron los que escribieron la Biblia, que fueron inspirados de una manera perfecta en la palabra de Dios, que no hubiera error. Porque toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese fue el único revelación perfecta. Todos los demás tenemos una revelación compartida, la cual entre todos, dice que entre todos, decía en 1 Corintios, antes de entrar aquí donde quería entrar, 1 Corintios 12 dice que entre todas las coyunturas se unen y trabajamos en conjunto. No es que yo le tire a usted porque usted cometió un error predicando o enseñando. Es que yo cubro, como dice en el libro de Cantares, hablando de su amada, aunque se refiere a Cristo a la iglesia, pero dice que el amor, ¿qué va? Dice que cubre el defecto de su amada, dice que en Cantares Salomón. Yo amo a mi hermano, amo al otro predicador y yo cubro el defecto de él. No digo, no, porque el fulano cometió este error y está mal. No públicamente. Yo no mancho el ministerio, otro ministerio. Al contrario, sino que yo lo ayudo. Y con palabras sabias de sabiduría cubro, añado al defecto de mi hermano, y lo que hago es que corrijo con amor sin tener que nombrar nombres. Y digo, no, porque Pablo nunca tocó nombres. Tocó a Demóstenes y ciertas personas que le tocó tocarlo. Pero normalmente en la iglesia en Corinto, en Colosa, en Gálatas, pasaban cosas. Y él, sin atacar directamente, lo que hacía era que atacaba el error sin atacar la persona. Corregirle el error. Porque hay errores que cometemos. Yo cometo errores, ahora mismo quizás estoy diciendo cosas, no todo lo que diga es correcto. Pero hermano, usted busca lo que yo digo conforme a la palabra, y lo que no está de acuerdo con la palabra, usted lo tira al zafacón. Pero lo que yo diga que le edifica, pues usted dice, porque no somos perfectos. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, si alguno quiere aprender, si alguno quiere ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque en Corinto había un grupo que querían competir en sabiduría. Pero entonces Pablo los amonesta que Dios repartió la sabiduría para que nadie sea dueño de toda la sabiduría. Y entonces, por eso dice aquí,
¿Qué pues, hermano? Dice en 1 Corintios 14, 26 en adelante, dice, ¿qué pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Mire, propósito, todo lo que hagamos será para edificación, no para engrandecimiento, no para reconocimiento, no para recibir una placa. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3 o por turno, y uno interprete. Y si no es intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No que impida la lengua, sino que hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, que el culto no era dominado por una persona. Todo el mundo era diferente, no es como ahora. No, el que traía palabra, daba la palabra. Pero entonces se levantaba una profecía, se aceptaba la profecía. El otro venía y cada don se manifestaba para edificar. Porque todo, cuando era de Dios, todo compaginaba. Todo caía en el centro, en Jesucristo. Para darle gloria a Jesucristo y traer revelación a la iglesia. Todo el mundo participaba. Y eso lo vemos en Colosenses también, que habla el mismo tema Pablo. ¿Ah? De que hablen entre todos doctrina y traen salmos entre todos. No es como ahora que uno es el que domina el culto. O sea, para que no fuera el dueño del grupo nadie, sino que entre todo el mundo, para no caer en un error. Y todo el mundo analizaban y todo el mundo pensaban y juzgaban. O sea, discernían, interpretaban si era correcto lo que estaba pasando y si era de Dios. ¿Ve? Entonces dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calla el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos aprendan. Pero el problema es que nosotros queremos saber, pero no queremos que nadie nos enseñe. ¿Ah? Yo he visto personas que tienen un ministerio, pero no se sientan a aprender de nadie porque ya ellos lo saben todo. Pablo dijo, eso es un espíritu erróneo. Cuando usted ve una persona que ya no tiene que aprender de nadie, tiene un espíritu erróneo. Tiene un espíritu de egocentrismo, egoísta, personal. No, hermano, estamos para edificarnos. Yo aprendo de usted, usted aprende de mí. Cuando usted tenga un conocimiento, me lo trae a mí. Un día me acuerdo que a mi hijo, yo iba a prender mi carro en el patio, y yo soy electromecánico con licencia. Y el carro no quería prender, y yo voy a levantar el bonete o el capó, como dicen en otros países, para ver el problema, y mi hijo viene corriendo de en casa a un vecino, se mete al frente mío debajo del dash, debajo del guía, toca, y me dice, papi, que hay un cable partido. Hay veces que nosotros, ¿sabe qué va a hacer Dios? Cuando nos creemos que lo sabemos todo, Dios permite que venga uno más pequeño, ¿ah? Y nos enseñe cosas. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a aprender aún de los niños. Los apóstoles se reunieron y estaban discutiendo quién sería el mayor, porque ese espíritu existe en todo el mundo. ¿Quién será el mayor? Queremos ser importantes, ¿ah? Porque el ser humano tiene una autoestima baja. Y voy a entrar en psicología, perdonen los que no les gusta la psicología, pero yo creo en la psicología, porque la psicología me ayudó a mí cuando estudié, me enfermé de los nervios en el 74. Nadie en la iglesia sabía qué me pasaba. Y estudié, me puse a estudiar psicología, encontré un libro de psicología, porque toda sabiduría, Dios reparte la sabiduría, y aún el mundano le da la capacidad de aprender cosas, o descubrir cosas que ya Dios las sabía. ¿Ah? Y estudiar la mente del hombre, cosas que están en la Biblia, pero Dios le da revelación al hombre. Y aprendí eso. Tenemos un problema el ser humano, somos seres caídos con autoestima baja. Entonces, Dios nos da un ministerio, nos da un poquito de conocimiento. Mire Salomón. Salomón cayó porque dice que se alejó de Dios. Oiga, tenemos que ser humildes y aprender los unos de los otros, porque la sabiduría es repartida y no es exclusiva de nadie. Dios le bendiga, hermano. Hasta aquí mi parte. Hermano Ronald Vélez se despide de usted. Dios le bendiga.